Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la generación del 50. Pero antes de empezar con el tema, tenemos que aclarar el concepto de generación cuando se habla en un contexto literario. Entonces establezcamos que es una generación a partir de ciertas características que se le atribuye. Cuando nosotros hemos hablado de movimiento de corriente, también hemos conceptuado eso. Por ejemplo, la característica para llamar a algo movimiento tiene dos indicadores. En este caso, que algo que se llame movimiento haya durado alrededor de 100 años y que por otro lado también algo que se llame movimiento haya tenido influencia no solamente en un país, sino a nivel continental o mundial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con todos los movimientos que hemos estudiado hasta estos momentos? De la misma manera, algo que se llama generación, ¿ya?, tiene ciertos rasgos que tenemos que seguir. Cuando nosotros hablamos de una generación, estamos hablando de una agrupación de escritores, pero no solamente que sean literarios, sino que puedan tener distintos gustos artísticos o manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, la idea de grupo ya la hemos establecido así. Recuerden que hemos establecido este concepto de generación cuando hemos hablado de la generación del 98 y la del 27. Solamente para recordarles entonces que una generación se va a establecer a partir de un grupo de artistas en general, o en el caso literario, escritores. Lo segundo, que hayan nacido casi por los mismos años, es decir, autores coetáneos. Lo tercero es que hayan tenido un lugar de encuentro común, ¿correcto? Que pudo haber sido, no sé, un bar, una universidad, ¿no? En fin. Por otro lado, también consignar el hecho de que ellos hayan tenido un evento eh, que los haya marcado, un evento histórico, ¿no? La ideología común, ¿no? También que hayan publicado casi por los mismos años. Y lo otro es que también ellos hayan tenido eh, como grupo, ¿no? Como grupo hayan impulsado ciertas ideas, ¿no? De esa manera. Entonces, nosotros ya tenemos todas esas características para llamar a algo generación. La generación del 50 en el Perú es una generación especial. Es una generación que va a partir de ciertos problemas sociales, ¿no? A diferencia de la generación del 98 y del 27, la generación del 50 en el Perú no va a tener, digamos, un hecho catastrófico como tuvieron esas generaciones españolas, pero sí un ideal, una temática por la cual van a girar sus ideas, su literatura, ¿no? O toda expresión artística. Entonces, como ustedes pueden ver en esa imagen, es una cuestión representativa de lo que pasaba por esos entonces. Más o menos estamos hablando de los años 40. Bien, ¿cuál es el contexto? El siguiente. Tenemos pues el gobierno de Bustamante Rivero, el gobierno de General Odría y la migración del campo a la ciudad. No solamente la migración del campo a la ciudad, sino también la migración de la provincia a la capital, ¿correcto? Ahora, a ver, ¿por qué? Sucede que por los años 40 empezó a surgir una oleada de migración hacia la capital porque, como todos nosotros sabemos, Lima es la que concentra todo progreso.
Entonces la gente con ansias de progresar, de desarrollarse, de tener mejores condiciones de vida, es que migraba hacia Lima. Entonces, ¿qué sucedió cuando empezaron a migrar hacia Lima? Pues que Lima se empezó a saturar. Si nosotros teníamos, por ejemplo, en el centro de Lima, ese centro histórico, ¿no? Ese centro llano, ese centro de la ciudad llena, ¿sí? Con tanta migración, no solamente ese llano, ese espacio plano, ¿no? Donde está pues la plaza, por ejemplo, el mercado, ¿no? Mesa redonda, en fin, no solamente se empezó a llenar eso, sino también se empezó a llenar los cerros, pero no los cerros del centro, sino los cerros de alrededor, los cerros del anillo de la ciudad, ¿no? Y eso fue un problema, ¿por qué? Porque la gente pobre empezó a invadir, ¿no? Como ven en la primera imagen, ese espacio con esteras. Y uno va ahora a Lima y puede encontrar que esos cerros están poblados ya. Y no solamente en el centro de Lima, sino también en otros distritos populosos, por ejemplo, de San Juan del Urigancho, de Milla María del Triunfo, ¿no? En los cerros que están también San Juan de Miraflores, en fin. Entonces, esto sucedió. Y si uno va, por ejemplo, a Los Olivos, Comas, va a encontrar también cerros llenos y cerros llenos de provincianos, de gente que ha venido generalmente de la sierra, ¿no? Es una provincia serrana, ¿no? Es una saturación de gente de la sierra, más que gente que haya venido de la costa norte o costa sur, por ejemplo. Entonces, sucede que el progreso lo buscaron de esa manera, se fueron acostumbrando a llenar pues estos espacios, ¿no? Y esta migración trajo problemas de saturación, ¿no? Trajo problemas también de pobreza, de desempleo, ¿no? Porque imagínense, si Lima producía pues empleo para, vamos a suponer pues 100.000 personas y que de repente le hayan venido 100.000 personas más, ¿no? Eso suponía que estas personas que venían sin educación, a educarse justamente a Lima y no encontraba una oportunidad de educarse, una oportunidad laboral también, ¿no? Entonces teníamos a una gente pobre, a gente migrante que había llegado a su suerte. Ahora, hay que decir también que el hecho de, no, de estar al margen de una protección del Estado los hizo a ellos acostumbrarse a una vida fácil y acostumbrarse también a buscar de lo ajeno. En ese sentido, entonces podríamos decir que muchas personas se dedicaron a la delincuencia, ¿no? Se dedicaron a incrementar los males de la sociedad peruana en tanto a cuestiones como el alcoholismo, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, ¿no? El maltrato infantil o la violencia familiar y todos esos problemas. Entonces, esto va a ser el centro de la temática justamente de la generación del 50. El surgimiento de las barriadas, por supuesto, a partir de esta migración vamos a ver que surgen las barriadas. Pues bien, entonces nosotros conceptuamos a la generación del 50 como el grupo de escritores que retratan las contradicciones sociales durante el proceso de urbanización y modernización de la ciudad de Lima durante la década de los 50. Sobresalen en narrativa, en poesía y en teatro, ¿no? Y bueno, tenemos acá, por ejemplo, un grupo de escritores, ¿no? Liderados por Gildeberto Pérez, Pablo Guevara, Juan Gonzalo Rosé, Milton Valcárcel, Gustavo Valcárcel, Wilson Orrillo y Alfredo Pita. Para demostrarle que no solamente fueron pues eh, 5, 6 o 7 o 10, ¿no? Fue un grupo extenso también, donde
confluyeron narradores, poetas y también dramaturgos, ¿no? Y habría que decir que en ese orden de prelación, eh, los más conocidos eran narradores y también poetas. Muy poco los dramaturgos, ¿no? Por ejemplo, pueden encontrar ahí Sebastián Salazar Bondi o Augusto Salazar Bondi también, que estuvieron por esos entonces. Bien, ahora vamos a hablar de forma general de las características de la narrativa del 50, que es lo que nos interesa un poco más. Alternadamente voy a hablar también sobre la poesía, pero de manera breve. Lo que nos interesa es establecer cuestiones específicas respecto a la narrativa. A ver, una de las primeras es que no fue un grupo homogéneo, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de técnicas literarias, hay algunos que utilizaron las técnicas tradicionales del realismo, ¿no? Que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el de la narración lineal, ¿no? El del personaje omnisciente, ¿no? Por ejemplo. Pero otros utilizaron técnicas modernas. Y en este sentido, por ejemplo, podríamos hablar de Carlos Eduardo Zabaleta, que es el que trae las técnicas modernas de Europa y Estados Unidos, ¿no? A través de sus lecturas de James Joyce y de William Faulkner, por ejemplo. Él trae técnicas como el flashback, el monólogo interior, ¿no? Los narradores múltiples, en fin, que no lo teníamos. Y ciertos escritores lo van a utilizar acá, ¿no? Aunque en menor medida, porque eso lo vamos a ver en más utilización con Mario Vargas Llosa, ¿no? A través de las obras de Mario. Por ejemplo, en La ciudad de los perros es una demostración de lo que estoy diciendo y la confluencia de varias técnicas literarias que he mencionado. Entonces, eh, la ideología también es un tanto distinta, en el sentido de que ciertos van a hablar sobre la ciudad, generalmente la mayoría, ¿ya? Pero algunos van a escapar hacia la prédica neoindigenista. Entonces ahí hay una ruptura también, ¿no? Entonces vamos a tener distintas escuelas literarias como el neorrealismo urbano y también el neoindigenismo. Ahora, ¿por qué estamos estableciendo de que es una generación? Por las características que he mencionado anteriormente. Porque ha sido un grupo, ¿sí? Y ese grupo ha tenido un lugar de reunión constante, por ejemplo, que ha sido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Han publicado casi por los mismos años, es decir, los conceptos de generación, la mayoría de las características de generación las poseen, ¿no? Excepto en la cuestión literaria, donde no confluyen mucho, pero no es algo que pueda determinar que si algo se llama generación o no. Por otro lado, dicen, dan inicios a técnicas, a nuevas técnicas narrativas modernas. Eso es muy cierto, ¿no? Lo que había mencionado con la influencia de Carlos Eduardo Zabaleta a través de su obra y también de esa prédica que vino pues a compartir acá en el Perú. Cabe mencionar que Carlos Eduardo Zabaleta fue maestro de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y fue maestro de muchos de los que por esa época estaban escribiendo, entonces de esa manera tuvo esa influencia, ¿no? Aunque Mario no pertenezca a las 50, sino a la generación del 60. Tratan el tema de la ciudad a partir de la migración, por supuesto, lo vamos a ver por ejemplo en Enrique Conway Martin, en Ribeiro, de cierta manera, ¿no? Pero más en Enrique Conway y también en Oswaldo Reynoso. Zabaleta también lo tiene. Tienen novelas, generalmente en una que otra novela, y también en algunos cuentos, ¿no? Porque la narrativa de Zabaleta es diversa también en temática. Enfocan los problemas de la clase media en un contexto de modernización. Sí, por ejemplo,
En Alienación de Ribeiro nosotros tenemos un problema de la clase media, ¿no? O de la clase alta también, en este proceso de modernización. ¿Cuál? La discriminación racial, ¿no? Gente que blanca, que no se quiere juntar con gente negra o morena, ¿no? Entonces, si nosotros leemos un poco de ese cuento, nos vamos a dar cuenta que este tipo llamado pues, Roberto, ¿no? Para blanquearse un poco, cambia su nombre y su aspecto físico. De Roberto se pasa a Bobby, ¿no? Y si tenía el cabello negro, ahora tiene el cabello rubio, con tal de introducirse dentro de otra clase social, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los problemas del cual Ribeiro nos va a hacer presente. Lo otro, la mediocridad, ¿no? También esa suerte de seres, pues, desposeídos, ¿no? Seres que solamente viven por vivir, ¿no? Y que no tienen afán de progreso, desarrollo, en fin. Por otro lado, también se hace alegoría de una lima como un monstruo, como se menciona, por ejemplo, en Los gallinazos sin pluma, ¿no? Al final del cuento se hace esa mención. Y es que es así. Lima, con toda su grandeza, parecía ser un monstruo que va a devorar a los ciudadanos, ¿no? Y que uno no pueda sobrevivir. La influencia de Joyce, James Joyce, de Gustavo Flaubert y también de Franz Kafka se explican a partir, por ejemplo, de en la cuestión de Joyce, hablar de las técnicas literarias, ¿no? Que acabo de mencionar. Narrador múltiple, monólogo interior, el flashback, ¿no? Todo ello. Lo de Flaubert tiene relación con la cuestión realista, ¿no? De describir las problemáticas eh, que aquejan a la sociedad, ¿no? Como de una crítica constante como Flaubert también había criticado, ¿no? Las costumbres de su época. Recordemos a Madame Bovary, por ejemplo. La cuestión de Kafka nos va a hacer ver la idea del absurdo, ¿no? A través de los personajes también. Y de la cuestión expresionista, ¿no? Literaria, es decir, de buscar impresionar al lector a través de ciertas descripciones o de ciertas eh, actuaciones de los personajes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Los gallinazos sin pluma, me parece ser un cuadro expresionista que te pinta justamente la historia para que les cause una impresión, en este caso, de nostalgia, de sentimientos de, de pobreza, ¿no? En fin. Por otro lado, desarrollan tendencias como el neoindigenismo, el neorrealismo y la literatura fantástica. El neoindigenismo lo habíamos mencionado, ¿no? En este caso, por la presencia de elementos mitológicos, ¿ya? Elementos de realismo mágico. Si eso tiene un texto literario, es neoindigenista. Por otro lado, también presentarnos a un indígena moderno, un indígena que ya no está avasallado ya, un indígena que no está siendo tan salvaje, no, un indígena que protesta, sí, pero protesta en una modernidad. Que hace su huelga, sí, pero su huelga en una modernidad, ¿correcto? Entonces, si ya tenemos un indígena moderno ya, un indígena que tiene tierras, que defiende sus tierras, que se enfrenta a la naturaleza también, pero desde otro punto de vista. En el neorrealismo también igual, le vamos a agregar estas técnicas que acabo de mencionar, ¿no? Y ya vamos a dejar las técnicas tradicionales del realismo. ¿Por qué es neorrealismo también? Porque va a abarcar nuevas temáticas realistas. Por ejemplo, si antes se criticaba, como lo hacía por ejemplo Balzac, criticaba la familia, criticaba las relaciones de padres-hijos, criticaba ciertas costumbres, ¿ya? En el caso también de Dostoyevsky, lo mismo, ¿no? Criticaba nuestro ser psicológico interior, ¿ya?
En este caso, el neorrealismo va a reactualizar temas, en el sentido de que va a ser una crítica de la pobreza social en el que los personajes están inmiscuidos. Por otro lado, también vamos a hablar de una psicología distinta, no de una psicología de un asesino, no, sino de una psicología del hombre de barrio, del hombre pobre, o del personaje pobre en general, o del personaje de clase media. Por ejemplo, estaba mencionando a Bobby, ¿no? Que se transforma, o se quiere transformar, perdón, en Roberto, que se quiere transformar en Bobby, ¿no? Entonces, ahí hay un problema psicológico. Pero es un problema psicológico que parte de lo social, ¿no? De la pobreza, de la discriminación, ¿no? Social. Entonces hay una reactualización de temas en el neorrealismo. Por otro lado, también vamos a tener literatura fantástica, sobre todo en Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Doblaje, que es uno de los más conocidos, ¿no? Donde Ribeiro nos va a presentar justamente esta cuestión de mundos paralelos, ¿no? Y que no necesita todavía Ribeiro monstruos, no necesita todavía Ribeiro, digamos, los viajes en el tiempo, ¿no? Sino que Ribeiro con lo más sencillo puede presentarnos fantasía o literatura fantástica o sobrenatural, ¿no? Bien, hablando un poco acá sobre eh, no solamente la narrativa, sino un tanto de la poesía, ¿ya? Por el lado izquierdo ustedes tienen a Ribeiro y también a Congrines. Por el lado derecho tienen a poetas como Washington Delgado, el primero, y el segundo, Jorge Eduardo Eyelson. En cuanto a la poesía, hay que decir lo siguiente. Es una poesía que es un rezago del vanguardismo, donde lo podemos ver, por ejemplo, en Eyelson, ¿no? Es una poesía que trata de ser independiente, con influencias, sí, de Vallejo, de César Moro, de Westphalen, ¿no? De Martín Adán, con esas ideas surrealistas de los poetas que acabo de mencionar, pero con una temática ya, digamos, reactualizada, ¿no? Con una temática casi propia. Y en ese sentido, por ejemplo, Washington Delgado tiene una obra que transita por cuestiones del poeta que se cree extranjero, se siente extranjero, de la soledad, ¿no? Del poeta en un mundo distante quizá, a pesar de haber nacido en ese país, se siente aislado, ¿no? Y por otro lado, la protesta de Eyelson a través de su poesía, que es una poesía que se menciona a través de caligramas, ¿no? A través del erotismo también constante dentro de su poesía. Por ejemplo, recordemos Habitación en Roma, ¿no? Y otros más, Cuerpo Deseado, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esa es la poesía, ¿no? Tenemos también a Blanca Varela, Javier Sologuren, Xavier Abril, ¿no? Que forman parte de esta generación poética que acabo de mencionar. Ellos utilizan el verso libre y también la rebeldía de la poesía vanguardista generalmente, ¿no? Bien, nos toca hablar de la narrativa urbana por este lado para hacer una mención respecto a Conrays, Ribeiro y Reynoso en la narrativa urbana o neorrealismo urbano. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Primero, Congrace fue un tipo que nació en una clase media, pero que se inmiscuyó mucho dentro de esta barriada a través de los trabajos que él hizo, ¿no? Por ejemplo, una vez se puso a vender jabón y se fue a vender jabón en los lugares más recónditos que se pueden imaginar de Lima. Entonces ahí él empezó a inmiscuirse un poco con la gente de barrio. Y parte de esa experiencia la tenemos, por ejemplo, en El Niño de Junto al Cielo, ¿no? No una, sino muchas muertes. En Lima, hora cero. Ahí
describe las barriadas tal y como son. Personajes típicos de las barriadas, el lenguaje típico de las barriadas, con las jergas, ¿no? Que manejaban por esos entonces, ¿no? Y todo ello, ¿correcto? Eh, Ahora, haciendo una distinción con Ribeiro, Ribeiro nos presenta no tanto a la barriada, pero sí personajes que son de clase baja, ¿no? Ojo, la barriada de Ribeiro no es igual que la de Congrace. Congrace es más profundo, presentando niños pobres o gente de clase baja baja, ¿no? Que tiene que sobrevivir. En el caso de Ribeiro, por ejemplo, si les presento uno, ¿no? Tristes querellas de la vieja quinta. Tenemos a dos personajes, una Samba, a Francisca, ¿no? Y tenemos a Memo ahí. Tenemos a dos personajes, en el caso Memo es anciano, que es un jubilado. Es un jubilado que se, digamos, se contenta con vivir de la jubilación, ¿no? Y vivir pacíficamente con el dinero que recibe todos los meses, nada más, ¿no? Y, y no hace nada más que escuchar música, comer, ¿no? Salir a pasar un momento, en fin. Y la negra Pancha llega pues a malograrle la vida. Eh, y no y los dos siguen ese ritmo, ¿no? De esperar el dinero de otras personas, vivir ahí en la quinta, ¿no? El típico vecino que empieza a fastidiar, ¿no? A molestar, que se incomoda por cualquier cosa, Pancha hace eso, ¿no? En fin, y así. Hasta que pues Pancha muere, ¿no? El viejo se siente solo después y termina así la historia. Como se dan cuenta, no estamos reflejando acá a pobres, pero sí, digamos, a personajes típicos de clase baja, ¿no? O clase baja o clase media. En el caso de alienación también igual. Ahora, en el caso de los gallinaces sin plumas, sí, ¿no? Los gallinaces sin plumas, sí. Pero hay que hacer una distinción. Mientras que Enrique Congras es más clase baja baja, Julio Ramón Ribeiro a veces tiene personajes de clase baja, pero la mayoría es de clase media y es una clase media mediocre, ¿no? Es una clase media donde podemos encontrar un profesor que es mediocre, ¿no? Fantasioso, por ejemplo. Podemos encontrar un personaje también que simplemente está tocado por la mala suerte, ¿no? Y que de algún puede salir bien librado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del doblaje tenemos un personaje que no es de clase baja, sino es de clase media alta, ¿no? Que se da el lujo de poder viajar, ¿no? En fin. Entonces hay diversidad de estrato social en Ribeiro. Por otro lado, en Waldo Reynoso, nosotros tenemos, por ejemplo, mucho de su obra narrativa en Los Inocentes. En este libro de cuentos nosotros vamos a ver cuál es el lenguaje sobre todo de estos personajes, ¿no? ¿Cuál es la conducta? Es una conducta casi delincuencial la que utilizan estos personajes en Los Inocentes. Por ejemplo, ahí pues tenemos a Carambola, ¿no? Y tenemos a otros personajes más eh, que representan esa collera, ¿no? O esa palomillada en grupo que podemos tener. Que Reynoso la retrata bien a través de técnicas modernas. Entonces estos tres escritores son de los más importantes dentro de la generación del 50 respecto a la narrativa urbana. Como había hablado también respecto al neoindigenismo, tenemos pues a Carlos Eduardo Zabaleta con ciertas obras, ¿no? Que se mencionan, y también a Eleodoro Vargas Vicuña. Por ejemplo, en Zabaleta, algo cercano a nosotros, tenemos la batalla, ¿no? Y cómo es que se despliegan las costumbres dentro de ese cuento. No, no es el único, por supuesto, pero hay varios que mencionan este ideal de un indígena nuevo, un indígena moderno, un indígena reactualizado, un indígena que no está sometido,
pero ahora sí puede vivir y desplegarse de manera libre, pero que también va a tener ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, en la batalla. En Ñawin, igual, de Olodoro Vargas Vicuña, vamos a tener eso y también vamos a tener, como había mencionado, la reactualización del mito y de la leyenda, ¿no? Como en el Manuel Escorza. Bien, hablando sobre Ribeiro, habría que decir que Ribeiro ha sido una persona de clase alta, una clase alta acomodada, ¿no? Él ha estudiado pues Derecho y Letras, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Católica también, ¿no? En la PUC. Él ha viajado, por ejemplo, a París, donde ha tenido que desempeñar pues cargos, ¿no? Aunque han sido humildes, pero lo ha desempeñado de todas maneras. Eh, Ciertamente ha sufrido penurias económicas, pero Ribeiro nació en un ambiente acomodado, ¿no? Esa es una diferencia de la visión que tenía Congrace de Ribeiro, por ejemplo. Él tiene una preferencia por la técnica tradicional, ¿no? Usa una prosa bien elegante, bien pulida, bien trabajada. También nos va a mostrar pues el mundo marginal de la ciudad, ¿no? Y los problemas de la clase media, como había mencionado. Sus personajes generalmente, y no se olviden de eso, ¿no? Vamos a ponerlo acá entonces, ¿no? Los personajes son generalmente seres marginales, frustrados, alienados, ¿no? Fracasados, seres que están angustiados, ¿no? Por cualquier cuestión que les pueda suceder en la vida. Y esa es parte de su temática también, ¿no? Son personajes de clase media, ya dije, y baja. Describe también la psicología de sus personajes, ¿no? Y hay una dicotomía que él presenta constantemente. La dicotomía de la oficialidad versus la marginalidad, ¿no? Esa es, por ejemplo, en Alienación se da esto, ¿no? La dicotomía de la oficialidad y la marginalidad. También Ribeiro, hay que decirlo, desarrolla la cuentística fantástica, ¿no? Su obra está reunida en La palabra del mudo. La palabra del mudo reúne toda su cuentística, ¿sí? Tiene novelas también como Crónica de San Gabriel, Los Genecillos Dominicales y Cambio de Guardia. Por el lado teatral, él desarrolló, por ejemplo, obras como Vida y Pasión de Santiago, El Pajarero, ¿no? Atusparia también, ¿no? Y tenía un diario llamado La Tentación del Fracaso. Vamos a hablar sobre Los Gallinazos sin Pluma. Los Gallinazos sin Pluma es un cuento, ¿no? Escrito en 1955, perdón, publicado en 1900, algunos dicen 1954, otros 55. En el género narrativo, la especie es cuento y presenta una narración lineal y un narrador omnisciente, ¿no? Tiene un lenguaje también muy trabajado, ¿no? Sus personajes son de clase baja, es de tendencia neorrealista porque ya nos está presentando otra temática, ¿correcto? Retrata ahí, pues, escenarios sórdidos y grotescos, ¿no? Muy, digamos, pobres, ¿no? Muy impresionistas con ese sentido. También se da la posesión de espacios de esta eh, oficialidad y marginalidad, ¿no? Hace uso también de la prosopopeya, ¿no? Es decir, de la personificación de seres inertes. En este caso, cuando dice, por ejemplo, que la ciudad se levanta de puntillas, ¿no? Quien puede hacer solamente levantarse. Y de puntillas podría ser una persona. Pero Ribeiro le atribuye esas características de una persona a un ser inerte como la mañana, ¿no? Y hace un prosopopeya. Eh, por otro lado, hay que ver que hay un tono también pesimista dentro de la obra, ¿no? Hay una metáfora del capitalismo salvaje que vamos a ver ahí. Se presenta también la deshumanización del hombre a través del abuelo, por ejemplo,
¿no? Y como tema central tendríamos la explotación de los niños huérfanos, la marginación como tema secundario, la violencia, la miseria, la orfandad, ¿no? La solidaridad entre los hermanos, por ejemplo. Contemos un poco respecto a la historia, ¿no? En un corralón, Efraín y Enrique son dos niños huérfanos que viven ahí y están obligados por su abuelo Santos a levantarse muy temprano a fin de recolectar basura que ellos seleccionan siempre para alimentar al cerdo pascual, ¿no? Tienen que anticiparse a los camiones de basura como también a ciertas personas, pues, por ejemplo, como las sirvientas del hogar que les van a dar también los desperdicios. El abuelo se preocupa más por el cerdo que por sus nietos, ¿no? Ve en el marrano su progreso económico. Entonces acá marcamos que el cerdo es simbolización justamente de eso. Esporádicamente los niños suelen ir hasta los acantilados, donde encuentran grandes banquetes de desperdicios. Ahí confluyen perros y gallinazos. En una de esas expediciones, Efraín se corta el pie, lo que le impedirá realizar su labor. Solo Enrique realizará el trabajo de ambos, acompañados de Pedro, un perro escuálido a quien adopta como su mascota. Una mañana Enrique decide dejar a Pedro en compañía de su hermano. Ante la voracidad del cerdo y la tardanza de Enrique, don Santos mata al perro y lo arroja al chiquero para saciar el hambre del marrano. Al regresar Enrique con los cubos repletos de comida, se da cuenta de lo sucedido. Indignado golpea al abuelo en el rostro con una vara. El viejo, que tiene una pierna de palo, al retroceder pierde la estabilidad y cae en el chiquero sin posibilidad de salir. Los hermanos huyen del corralón mientras que a lo lejos oyen pedir auxilio al abuelo, quien combate con el cerdo sin esperanzas de escapar, ¿no? La última escena, por ejemplo, se menciona y dice, ¿no? Eh, Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Y ahí la representación justamente de el monstruo que suponía Lima. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Y ahí se deduce que justamente el cerdo pascual estaba peleando con Don Santos, ¿no? Bueno, ahí ustedes ven los personajes, los principales Enrique Efraín y el alterno pues sería Don Santos. Hay una narración lineal, como he mencionado, narración omnisciente y la explotación de los niños como un tema, ¿no? Que lo podemos nosotros mencionar. Ahora, ¿cuál es la simbolización justamente en el cuento? En el siguiente. Ese cerdo que van cebando y criando un poco más representa justamente el desarrollo que está buscando Don Santos, ¿no? Mientras más gordo, más van a pagar por él. Entonces, Don Santos simboliza ese capitalista que oprime a su trabajador con tal de conseguir un poco más de dinero. ¿Correcto? Y ahí la crítica que se hace en la obra literaria. Entonces, ¿dónde se sacrifican? En la ciudad, ¿no? Generalmente en la ciudad. Porque la ciudad es un conglomerado, es un espacio enorme donde vamos a encontrar todo tipo de personas y donde para vivir o sobrevivir es necesario el sacrificio de otras personas, el sacrificio de los menos, digamos, menos valientes o el sacrificio de los más vulnerables, ¿no? De los que no se saben defender o reclamar sus derechos. Entonces, el capitalista, el que tiene más poder, va a tener que sacrificar a los marginales, a las personas de clase baja. En ese sentido, se entiende entonces la simbolización de la obra. Muy bien, hasta acá entonces la clase de hoy día y será hasta una próxima sesión.
Nos vemos.